¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Hoy llevamos a la mesa de discusión, de reflexión, el escalofriante caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, quien murió el pasado 20 de julio a causa de graves quemaduras en el cuerpo, consecuencia de un ataque presuntamente perpetrado por vecinos. Luz Raquel, de 35 años, fue víctima de todas las violencias posibles antes de este incidente. Madre y cuidadora de un pequeño con autismo, había denunciado meses atrás a las autoridades competentes agresiones verbales y físicas por parte de sus vecinos y particularmente de uno quien hoy está detenido. Las acciones violentas de esa comunidad, que no soportaba ni entendía los episodios de furia de su pequeño con autismo, fueron escalando, desde entregarle vísceras en bolsas de basura hasta pintar sus paredes con amenazas de muerte. En mayo, un vecino la atacó con cloro industrial, pero como ocurre en cientos y cientos de casos en el país, las autoridades minimizaron el asunto, le quitaron todo tipo de protección y meses después Luz Raquel murió. Pero lo peor sucedió apenas el pasado martes 26 de julio, cuando el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, dio una conferencia de prensa en la que no solo revictimizó a Luz Raquel, sino que además sugirió, sin pruebas concluyentes, que ella misma pudo haberse prendido fuego. En fin, que ante estos vergonzosos resultados, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y CLADEM, una red internacional de organizaciones y activistas de mujeres en América Latina y el Caribe, compartieron y publicaron un comunicado que exige al gobierno y a la Fiscalía de Jalisco una investigación seria con perspectiva de género. Así es que para hablar de ello me acompañan justamente María de la Luz Estrada, quien es directora del Observatorio Nacional del Feminicidio. ¿Cómo estás, María de la Luz? Bienvenida. Sí, gracias, Jacaranda. Bien. Natalia Rojas, quien es coordinadora estatal de CLADEM en Jalisco. ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, te pido que prendas tu micrófono, por favor. Déjame empezar contigo, si te parece, María de la Luz, sobre esto que vimos apenas en la conferencia hace un par de días de la Fiscalía de Jalisco. ¿Qué decir ante lo que escuchamos? Indignación, y muy grave que un fiscal esté violentando el debido proceso y revictimizando a las víctimas, a las familias de Luz, porque todavía bien lo mencionó, está en proceso la investigación. Todavía no hay claridad de la línea de investigación. Sin embargo, ayer en la información que da el fiscal, dijo que ella, y todo lo que mostró es que ella se había matado. Y esto es muy grave porque no había elementos claros, porque además el fiscal no tiene por qué informar tan detalladamente una investigación que apenas está en proceso. A quien sí tiene que informar es a las familias que no estaban enteradas de lo que estaba haciendo. Por eso nosotras vemos graves deficiencias en la investigación sobre los casos de feminicidio. Jalisco es de los estados que tienen alerta declarada. Ya va a cumplir 4 años desde el 2018 que se decretó la alerta. Uno de los problemas graves era la falta de prevención del feminicidio, y por eso se trabajó modelos de atención a víctimas de violencia para evitar precisamente un feminicidio. Y como vimos, los antecedentes que bien narras y que se han narrado, ella denunció la violencia, y lo que vemos es una deficiencia en cómo hicieron el análisis de riesgo, cuáles fueron las medidas que se otorgaron, las cuales lleva a que hoy estemos en una situación grave. Y me pareció un poco, y recuerdo el caso de Devani en Nuevo León, porque la autoridad se adelantó a decir que Devani se había caído en una cisterna, y la causa pues un accidente por una contusión en la cabeza, y al final, ahora que se hace una
una exhumación donde participan peritos independientes de Guatemala. Ahora se habla de otra causa de muerte por asfixia, por sofocación. Es decir, el problema que estamos viendo es que la Fiscalía de Jalisco no está aplicando su protocolo de investigación con perspectiva de género por la manera en que ayer fue planteado cómo estaban haciendo las diligencias. Y tal parece que escuchábamos que quien hablaba era la defensa del principal inculpado del caso de Luz Padilla. Así es. Natalia, tú como coordinadora estatal de CLADEM allá en Jalisco, bueno, pues vimos la cantidad de deficiencias, ya ha nombrado algunas María de la Luz. ¿Qué otras cosas ven ustedes en estas deficiencias sistémicas? Entre ellas, ustedes dicen, no se desprende de una investigación científica, se compartieron videos, pero antes ya se habían filtrado a la prensa. En fin, ¿qué es lo que ustedes vieron desde CLADEM? Claro, pues bueno, hemos estado evidenciando y siguiendo el caso muy de cerca, ya que estas anomalías, estas graves omisiones han sido desde previo al feminicidio, ¿no? Hay que recalcarlo, el feminicidio de Luz es un feminicidio que pudo y debió de ser prevenido, ¿no? Mediante, pues primero las órdenes de protección. Sin embargo, la conferencia de prensa pues fue desafortunada y fue un atentado en contra del debido proceso y el acceso a la justicia para Luz Raquel. Primero, que toda la evidencia, y digo entre comillas, que se presentó en la rueda de prensa es información circunstancial. ¿Qué quiere decir? Es por medio de testigos o dichos de terceras personas. Sin embargo, no ha habido las pruebas periciales contundentes que permitan llegar a la verdad y a esa verdad científica. Es decir, nunca se habló de necropsias, autopsias, ¿no? Sin embargo, sí se habló de lo que dicen terceras personas. Eso no es una investigación científica. Y al contrario, esta línea de investigación, esta línea del tiempo, aparte de tener inconsistencias de tiempo, modo y lugar, vemos claramente el objetivo claro de desacreditar, criminalizar y revictimizar a Luz Raquel, ¿no? Y al final de cuentas se llega a estas especulaciones de que es ella misma quien se infringe estas agresiones, lo cual claramente es criminalizante, ¿sí? Y también decirlo que todos estos videos que se difundieron, pues son videos que muchos de ellos estuvieron o vinieron de familias o personas cercanas al presunto agresor, ¿no? Lo cual claramente violenta la imparcialidad de una investigación que es clave para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, ¿no? Sin embargo, vemos a una fiscalía pues criminalizadora ante la víctima y que claramente con esta rueda de prensa pues un objetivo muy claro que era cambiar la narrativa social y periodística en torno al feminicidio tan indignante de Luz Raquel, ¿no? Entonces, esto claramente pues lleva vicios graves para esta investigación imparcial y demuestra lo que hemos venido denunciando desde hace muchos años, ¿no? La falta de voluntad política por parte de Fiscalía, pero por otras instituciones del Estado, por brindar por hacer hay investigaciones adecuadas, como ya lo dijo Luz, pues mediante la implementación del protocolo de actuación en casos de feminicidio. Vemos a un personal desensibilizado, con falta de capacitación en los temas con perspectiva de género, y bueno, esto aunado a deficiencias graves en torno a esto y el mal manejo que se ha dado de la información en torno al caso, ¿no? Por eso también exigíamos a Fiscalía que investigue cómo y de dónde se filtraron estos videos y que, bueno, se sancione a la responsable y se garantice el debido proceso en la investigación, que es importante recalcarla, sigue en proceso. Y que más allá de estos videos que presentan testigos, también se analicen los videos de las cámaras de seguridad del C5, ¿no? Que están a disposición del Estado y que sin embargo se hace también omisión en la conferencia de prensa. Y sí, María de la Luz, dice Natalia que es importante los análisis de los videos de las cámaras del C5, las cámaras de seguridad, pero se decía en la conferencia que al parecer no estaban en funcionamiento las cámaras alrededor. En fin,
Yo creo que tú, con la experiencia que tienes, volvemos a ver toda esta serie, una cadena de errores, cadena de omisiones que pueden terminar, pues como ya lo dijimos al inicio, confundiendo más a la opinión pública y criminalizando aún más a la víctima. ¿Qué hacemos frente a eso, María de la Luz? Pues exigir en los canales directos para que realmente la Fiscalía del Estado de Jalisco aplique solamente su protocolo de investigación de feminicidio. Nos preocupa porque bien se hablan que pues apenas estaban hablando de pruebas circunstanciales, estamos apenas en un proceso de investigación que lo que ya nos está revelando es que carece de debida diligencia y perspectiva de género. Y no y realmente no sé lo preocupante es que pueden pasar los días y realmente los avances en la investigación no van a estar situados en pruebas científicas para poder entender cuál es la situación que llevó a la muerte de Luz. Es muy grave porque las primeras diligencias son fundamentales y lo que estamos viendo es que las autoridades siguen, se les olvida que están en un nuevo sistema de justicia penal, que las entrevistas y sobre todo entrevistar a los posibles responsables de este delito es sumamente grave porque base a eso hicieron su línea de investigación y no más a construir qué pasó, cuáles fueron esos antecedentes, cuáles fueron las situaciones que llevaron a que se cometiera este grave delito para nosotras, un feminicidio de Luz Raquel Padilla. Entonces, es muy grave porque seguimos viendo que no aplican el protocolo del Estado de Jalisco, y lo reitero, tiene muy claro las diligencias que se tienen que hacer para poder, sobre todo porque una de las primeras son que tenía antecedentes de violencia y que ella sufrió pues lesiones infamantes y degradantes en un lugar público, y esto es muy importante que la autoridad se base en las diligencias que tiene establecido para no generar este tipo de planteamientos que llevan a la confusión, pero sobre todo olvídense de la confusión de la ciudadanía. Es que esto puede llevar a la impunidad de un caso más que puede quedar sin tener justicia. Entonces es muy importante que la autoridad cuide e investigue con lo que tiene establecido en el propio protocolo. Así es, María de la Luz, porque como tú lo dices, otro caso más que podría quedar en la impunidad, y la impunidad perpetúa las violencias contra las mujeres. Déjenme hacer una brevísima pausa y regreso para seguir conversando esta postura que se da frente a la conferencia de prensa que intenta resolver el feminicidio de Luz Raquel Padilla. Volvemos. Volvemos, estamos hablando sobre el caso, el terrible feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco. Natalia, en el comunicado, el pronunciamiento que ustedes hacen de manera conjunta junto con el observatorio, hacen una serie de exigencias muy claras, y una de ellas dicen que exigen coberturas periodísticas del caso de Luz Raquel con perspectiva de género y derechos humanos, con la finalidad de salvaguardar su dignidad y evitar su revictimización. Debo decir que hay un manual para coberturas periodísticas que fue elaborado por periodistas, colegas periodistas, bajo el auspicio de ONU Mujeres, y no está funcionando. ¿Hay algún llamado en específico ustedes que pretendan de alguna forma hablar directamente con medios? Porque pues ahí está ese manual, Natalia.
Sí, claro, pues el trabajo con medios de comunicación no es de un día para otro. Tenemos años haciendo este trabajo de sensibilización y capacitación con medios de comunicación. Sin embargo, pues vemos algunos medios, no todos, es importante mencionarlo, pero que siguen dando una cobertura amarillista, sensacionalista, que lejos de crear una conciencia o una prevención en torno a la violencia feminicida en contra de las mujeres, pues revictimiza a la víctima, y no solo eso, sino que obstaculiza incluso los procesos de investigación que, como lo decía Luz, están abiertos. Y esto pues vemos que es un patrón, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Devani, en el caso de Ingrid, que también fue muy mediático, que incluso mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana hizo recomendaciones en torno a la cobertura periodística. Y lo mismo vemos en este caso, Luz Raquel, que junto con la mala actuación de las autoridades se presta a esta mala cobertura, ¿no? Hubo filtraciones, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, es que hubo filtraciones de videos antes de la conferencia, filtraciones de videos y de fotografías, ¿no? Que eso es muy grave. Y luego las retoma la propia fiscalía. ¿Fue así? Exactamente, hubo filtración previa, y es por eso que también exigíamos que se investigue la filtración y se sancione, porque volvemos a lo mismo, es un obstáculo al debido proceso y a la investigación que se encuentra abierta, ¿no? Es por eso también que exigíamos a las autoridades la investigación, pero sobre todo salvaguardar esta investigación, ¿no? En donde veíamos a los primeros días después del feminicidio de Luz Raquel, medios de comunicación pasando y fotografiando incluso a su departamento, etcétera, ¿no? Lo cual también evidencia un mal resguardo de las autoridades de pruebas que puedan abonar a la investigación. Así es. María de la Luz, este es como muchos feminicidios, ¿no? Cada vez decimos que es la punta del iceberg. Pasó con Devani, hablábamos de Ingrid Escamilla, ahora estamos viendo pues este terrible caso de Luz Raquel. Leímos hace apenas algunos días el caso de Margarita Ceseña, quien fue quemada viva también en Morelos, y a pesar de estar identificados las agresores, no se hace absolutamente nada. Estamos ante una emergencia nacional, o sea, esto es un asunto de todo el país, María de la Luz. Yo te diría que sí, porque es la gravedad, es lo que estamos viendo de las fiscalías, es sus graves deficiencias para la investigación de los casos de delitos de género, a pesar que cuentan con unidades supuestamente especializadas o fiscalías de feminicidio, marcos legales, protocolos, seguimos viendo que no los aplican, que siguen aplicando la misma mirada sin perspectiva, malas investigaciones, y que eso es lo común, no es la excepción. Y esto es lo que está poniendo en gravedad el que muchos de los casos, este tipo de situaciones vuelven a criminalizar, vuelven a culpabilizar a las mujeres, vuelven a decir que son mentirosas y que ellas mismas se provocan sus ataques. Eso es lo que se está diciendo, es un mensaje muy negativo cuando a diario se asesinan a 10 mujeres diarias en el país, y que muchas de lo que hemos venido documentando es la hazaña con la cual son sometidas, son estranguladas, son quemadas, son envenenadas, son asfixiadas, y bueno, está el dato de la Secretaría de Salud Federal de 41 casos que fueron las mujeres quemadas, ¿no? Esto no es de hoy, la situación, pero cada vez se agudiza más y lo estamos evidenciando. Estas actuaciones de las autoridades en la Ley General de Acceso se llama violencia institucional por acción o omisión. El Estado sigue reproduciendo esta revictimización a las familias, a las víctimas, y no abona para la verdad y la justicia que requieren tanto las familias, porque si no, seguimos pues mandando mensajes negativos que en México se pueden asesinar. Al final, la autoridad nunca hace unas investigaciones debidas para llegar a la verdad. Así es. Natalia, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Es decir, después de estos resultados pues lamentables que vimos en la conferencia, ¿podría
ocurrir o venir algo como lo que vimos en el caso de Devani, es decir, traer a otro tipo de peritos, que haya otros abogados, que sea, digamos, gente externa quien intervenga para determinar qué fue lo que le ocurrió a Luz Raquel? Sí, pues definitivamente este caso es un caso que ha indignado al estado de Jalisco, a México, pero también está a nivel internacional, y en este sentido, pues claro que también la intervención de instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupo de expertas y de expertos, pues será necesario para evidenciar estas graves deficiencias, pero sobre todo garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño, ¿no? Y lo que hemos dicho, pues salvaguardar también la integridad y la dignidad del menor hijo de Luz, quien debe de estar en el centro en cuanto a la protección que el Estado brinde a la atención de víctimas indirectas, ¿no? en este caso. También otra cosa que es importante enfatizar del caso de Luz es que exige una revisión, una actualización y las reformas que sean necesarias en todas las instituciones del Estado encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los institutos de las mujeres zapopanas, pero de todo el Estado y del país, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, los centros de justicia para las mujeres que sabemos que tienen grandes deficiencias. Es decir, es el momento para hacer esta revisión interinstitucional de cómo se está fallando, de cómo no tenemos estas instituciones que estén a la altura para atender esta grave crisis de derechos humanos. Entonces se necesita una revisión integral de todas estas instituciones. María de la Luz, desde el observatorio, ¿qué van a hacer? O sea, como dice Natalia, demasiadas instituciones, demasiadas leyes, y no sirven para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque pareciera que nos estamos acostumbrando a ver un caso tras otro frente a fiscalías negligentes, jueces, ministerios públicos. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer, María de la Luz? Bueno, nosotras con CLADEN y otras organizaciones en Jalisco, lo primero que hicimos es pedir una reunión al grupo inter y multidisciplinario que coordina CONAVIM, porque Jalisco es uno de las 22 entidades que tienen declaratoria de alerta de género. Apenas se había hecho un dictamen hace unos meses donde ya se veían las deficiencias en la investigación y en la protección de las mujeres. Se acordó ahorita tener una reunión con el fiscal general del Estado, precisamente, y más alarmante de la información que ayer dio. Entonces estamos esperando que esta reunión se pueda dar a más tardar el lunes que entra, porque es importante conocer directo de qué es lo que pasó y cuáles son esas diligencias que se tienen, porque al final se crean estas estructuras como son las alertas de género para mejorar en la atención, en la prevención y en la investigación de los feminicidios. Sin embargo, ahorita estamos viendo que las autoridades no aplican sus modelos y sus protocolos que ya tienen. Eso es lo que está evidenciando, pero necesitamos hablar con la autoridad, necesitamos sentarnos para revisar este caso, porque no podemos permitir que se sigan repitiendo. O sea, el que no se detenga, en que ahorita nosotras lo señalamos, porque se está repitiendo, y estos son los casos que salen a la luz pública, pero los casos que ni siquiera conocemos, que las familias están solas, que no hicieron público y que se quedan en total impunidad, es lo que ha hecho que no podamos bajar la tasa de feminicidios en México y que estemos en una situación grave de violencia contra las mujeres. Natalia, ustedes en Jalisco, ¿qué van a hacer? ¿Qué hay de la familia, la mamá, el hijo de Luz Raquel? ¿Qué medidas se están implementando? En fin, ¿qué sigue para ustedes ahí en ese punto? Sí, también en el comunicado exigíamos a las autoridades que se giraran órdenes de protección de carácter urgente e inmediato para salvaguardar la integridad física de la familia de Luz, de su menor hijo, también de todos los testigos y testigas que puedan abonar a la investigación, así como también a la familia del presunto culpable, que también en la conferencia pues externó haber recibido amenazas. Entonces también que se giren órdenes
de protección para salvaguardar a todas las personas involucradas en el proceso, pero sobre todo garantizar el acceso a la justicia. Otra cosa que es importante decir, desde CLADEM también hemos exigido al Congreso del Estado que tipifique la violencia ácida con sustancias corrosivas o inflamables, ya que también vemos un aumento de la violencia en esta modalidad que, como ya bien lo decía Luz, pues nos habla de esta violencia extrema que muchas veces las autoridades de impartición de justicia como la atención médica no sabe qué hacer en torno a estos ataques y que, bueno, sabemos que en la capacitación, la sensibilización, pero sobre todo la tipificación es la puerta para acceder a otros derechos de atención y de sanción a este tipo de violencias. Entonces también ahí hay un tema pendiente en cuanto a la legislación de estas nuevas modalidades de violencia contra las mujeres que definitivamente muestran pues este sistema patriarcal y misógino que también tenemos que transformar desde la prevención. Así es, pues muchas preguntas sobre la mesa, Natalia, María de la Luz, y sí, pendientes a nivel, digamos que legal, a nivel de la justicia, pero también pendientes a nivel de una sociedad, ¿no? Que de pronto ante lo desconocido, ante lo que vimos que le sucedió a Luz Raquel con un hijo con autismo, pues simplemente no entendió y decidió atacar, ¿no? Terrible todo lo que nos deja también este caso a reflexionar como sociedad. Quiero agradecerles a ambas por haber estado aquí con nosotras y bueno, pues el comunicado está ahí en sus redes sociales, en la red del observatorio, también la de CLADEM. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa, mientras se está transmitiendo en YouTube, queda hasta mañana. Después lo pueden encontrar en la página de N22 Digital en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Thank you.